Muy bien. El día lunes habíamos quedado analizando lo que es el nivel de presión sonoro peak. El nivel de presión sonoro peak, recordemos que es esa medición que nosotros realizamos para poder identificar ese nivel máximo de ruido que hemos podido registrar en lo que es nuestro respectivo sonómetro. Recordemos que el sonómetro es el equipo que mide el nivel de ruido en un ambiente de trabajo. ¿Ok? La particularidad que manejamos, sin embargo, dijimos que este nivel de presión sonoro peak, el NPS peak, se lo mide en decibelios C. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos los valores de decibelios C para poder realizar el cálculo para la formulación, elaboración, producción de los respectivos equipos de protección personal. Y habíamos hecho una pequeña consideración, si valga el término, en el cual dijimos que si tú te quedas en un ambiente parado, completamente parado, en la misma posición, con el mismo ángulo, la misma ropa, todo lo que gustes, exactamente igual, haces una medición en decibelios A y luego cambias tu equipo a decibelios C, automáticamente vas a tener una mayor bendición en decibelios C, porque dijimos que este cambio, al manejar en C nuestro respectivo sonómetro, lo que permite es ampliar el umbral de audición, permite obtener, recibir mayores ondas sonoras de mayor amplitud, de mayor ruido, si lo queremos ver así. Cosa que no sucede con lo que es la medición en decibelios A. ¿Por qué? Porque recordemos que decibelios A básicamente es la simulación que tiene el equipo de medición con referencia al umbral de audición humana. Lo que simula es el oído humano y el oído humano no soporta niveles altos de ruido. Recordemos nuestra tabla que vimos el día lunes a 140 decibelios A, nosotros ya en vez de sentir ruido inclusive ya empezamos a sentir dolor automáticamente y problemas relacionados a nivel auditivo, sangrados entre otros aspectos. Entonces, estas características tienen que tomarse en cuenta para uno, saber en qué momento tenemos que hacer la medición y bajo qué parámetros y dos, evitar errores durante nuestras mediciones. Cuando el Ministerio de Trabajo, por medio de la norma técnica de seguridad 002, nos dice, presenta tus monitoreos, el monitoreo tiene que realizarse en decibelios A. Muy bien. A veces hay organizaciones que desconocen estas características y realizan la medición eh, con cualquier tipo de sonómetro, sea clase 1, sea clase 2, lo programan de forma inadecuada y pues presentan los resultados. No es así. El equipo tiene que saberse manejar y se lo sabe manejar cuando nosotros conocemos estas características. Muy bien, eso para consideración. Efectos del ruido ocupacional, caracterizados principales y otros, de acuerdo a lo que establece la CGIH. Principales, y ustedes aquí me van a colaborar, queridos colegas, en términos médicos, por favor. Ustedes son los expertos en este punto. Analizaremos. Desde la perspectiva científica, los efectos del ruido principales se consideran la fatiga auditiva, la hipoacusia, la sordera conversacional, el trauma acústico agudo y el problema de acúfenos, ¿no? Muchos de estos hemos comentado el día lunes, se ha hablado, hemos explicado. Y otros efectos que también consideran que no son tan relevantes como los primeros, pero sin embargo también generan problemas a nivel del trabajador. El aumento de la tensión y la fatiga, por ejemplo, trastornos a nivel digestivo, ardores, dispepsias, nerviosismos, irritabilidad, agresividad, estrés, que fue el primer caso que nosotros hemos analizado, aumento de la presión arterial y del ritmo cardíaco, interferencias en las conversaciones, aumento del riesgo de accidentes y otras cualidades que se han ido investigando y analizando, por ejemplo, la combinación del ruido y los agentes químicos.
los problemas ototóxicos de los cuales habíamos hablado. Por ejemplo, el tolueno, el estireno, el disulfuro de carbono sí son compuestos químicos que generan afección a nivel del oído. U otros temas como la relación de los niveles de presión sonoros ruidosos en relación a lo que es el embarazo, donde un último estudio realizado también por la CGIH el 2022, les voy a pasar a esos estudios también, si es que los tengo, porque todo es en función a línea, como les comenté, nos indicaba que el ruido puede afectar al desarrollo del feto y una exposición prolongada puede provocar aumentos de presión sanguínea y de cansancio en la madre, ¿no? En la mujer embarazada. Entonces, estas son algunas características que se las define bajo análisis y estudios científicos realizados. Se les da su validación correspondiente, puesto que este tipo de resultados, como dijimos, provienen de este organismo que realiza pruebas tanto en animales como en humanos. Sin embargo, son estudios que constantemente se van actualizando y se van perfeccionando también, por lo cual podemos tener probablemente ciertas discrepancias a algunos puntos. Muchos de ustedes puede que coloquen algunos de los efectos secundarios como principales o viceversa, que también es un tema válido, ¿no? A poder tomar en cuenta. Toda la gestión correspondiente a análisis, modelamiento y seguridad y salud del trabajador en términos de prevención siempre es mejorable. Siempre y cuando, obviamente, nuestras percepciones y nuestras recomendaciones vayan en pro del trabajador. Muy bien. Efectos inmediatos al someterse al ruido ocupacional, malestares, distracciones, dolencias, estrés laboral o el tinnitus. Crónicos, enfermedades ocupacionales, como también la sordera permanente, ¿no? O sordera ocupacional, como se la suele llamar al haberse asociado esta a la fuente de trabajo. Aquí les voy a dejar estos pequeños papers. No vamos a entrar en mucho detalle porque no hay mucho que explicar acá. Simplemente poder dar lectura y conocer las características que se manejan. Uno de los problemas críticos que habíamos comentado en una diapositiva anterior, que está bajo estudios e investigación, es la relación que tiene el ruido con la exposición a sustancias químicas. A esta exposición o a este tipo de relacionamiento se denomina problemas ototóxicos, donde estas sustancias químicas que tienen alteraciones producto del ruido se denominan sustancias ototóxicas. Las sustancias ototóxicas son aquellas sustancias que tienen un efecto nocivo, ya sea permanente o temporal, sobre el oído interno, ¿ok? Generan problemas a nivel auditivo. Y la exposición a estas sustancias químicas a un determinado trabajador puede generar alteraciones a este sentido. Muy bien. Disminución de capacidades auditivas, hipoacusia neurosensorial, zumbidos de oído, náuseas, vértigo, ataxia, como el problema de laberintitis, problemas a nivel de equilibrio del trabajador. Entonces, para este tipo de situaciones, también se ha hecho estudios a nivel químico de diferentes sustancias relacionadas a lo que es el campo laboral. Muy bien. Aspectos y características que no se ven obviamente en lo que es análisis de materiales peligrosos, ni tampoco en las fichas técnicas de seguridad en muchas de las ocasiones, porque básicamente ahí lo que buscamos analizar o caracterizar son las propiedades del mismo químico que estamos empleando en otros ámbitos de precaución. Sin embargo, también hay estudios que tienen una directa relación con lo que son los agentes ototóxicos y los posibles problemas que pueden generar al trabajador en los diferentes ambientes en los cuales se desempeñan. Se los estoy dejando aquí unos pequeños resúmenes porque el documento en general se los voy a subir a lo que es plataforma como material complementario. Las tablas que estamos visualizando en pantalla es básicamente la base de datos que se tiene de las sustancias tóxicas y peligrosas correspondientes a un análisis que realizó el Ministerio de Trabajo de España. Muy bien, con referencia a lo que son los agentes ototóxicos, aquí tenemos una pequeña captura de un extracto únicamente de la información que se nos provee, como también de los fármacos que tienen efectos a nivel ototóxico, de acuerdo a los estudios realizados en el país europeo.
Esto más para lectura y consideración de cada uno de ustedes. Muy bien. Ahora, otros estudios que se realizaron a nivel de ACGIH, que son importantes tomarlos en cuenta, al menos por conocimiento y precaución, es la relación que tiene el ruido con la edad del trabajador, ¿ya? En el cual se puede identificar que hay una mayor sensibilidad coclear al ruido en cuanto a lo que es la estructura y desarrollo de la cóclea desde la semana 25 de gestación hasta algunos meses de nacimiento después. Eso significa que hay una mayor afección, obviamente, a las mujeres embarazadas en este caso y al feto en sí, que está en proceso de formación. Ahora, aquí hay un punto importante, que esto no forma parte de la CGIH, esto ya es un extracto que lo coloca mi persona, haciendo mención a lo que es una norma que tenemos en nivel Bolivia, el Código Niño, Niña, Adolescente, la Ley 548. En su capítulo 6 nos indica que la prevención a exposición de cualquier ruido laboral en los menores de edad no tiene que ser diferente a lo de los trabajadores mayores. Es decir, que tienes que dar la debida atención igualitaria para prevenir el ruido laboral tanto en las personas adultas como en los niños que realizan su trabajo correspondiente. ¿Ok? Con relación a las personas mayores, al envejecimiento, existe una mayor fragilidad coclear a partir de los 50 años. Esos estudios han sido validados por lo que es la CGIH, sin embargo, la fuente de información en temática de resumen se le extrae de lo que es el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, propia de lo que es el país de España, actualmente llamada el INSST. Muy bien. El segundo punto, el ruido y embarazo. De la misma manera que en el punto anterior nos indica que a partir de la semana 24 de gestación se empieza a desarrollar la cóclea del futuro niño y en la semana 28 las vías auditivas funcionan de una manera más correcta. En este caso ustedes ya nos pueden dar una mayor valoración a nivel ingenieril, no, pero no, a nosotros como ingenieros. La recomendación, sin embargo, de este estudio implica que no es recomendable exponer a las mujeres trabajadoras embarazadas con más de 24 semanas de gestación a un nivel que supere los 80 decibelios. Recordemos que el límite permisible por parte de nosotros es 85 decibelios A. Sin embargo, 80 ya se acerca a ese límite máximo. Entonces no es nada recomendable esa situación. Y finalmente, uno de los puntos interesantes igual este estudio nos indica que es recomendable brindar una principal atención a la exposición combinada de ruidos y otros factores de riesgo como las sustancias ototóxicas, las vibraciones que se puedan generar en el trabajo, ya sean mano, brazo o cuerpo entero, y otros elementos que formen parte del turno de trabajo de la mujer embarazada, puesto que al estar en un estado sensible, cualquier problemática que se pueda generar a nivel de higiene puede ser completamente integrado y el problema se puede tornar mucho mayor. De hecho, hay estudios que ven una relación en lo que es el ruido ocupacional, las capacidades fisiológicas y el manejo del estrés térmico a nivel operacional. Y ese es un punto que lo vamos a tocar más en estrés térmico cuando lleguemos a ese aspecto. Muy bien. Producto de estas dificultades tenemos consecuencias a nivel funcional, a nivel social, emocional y a nivel económico, ¿no? A nivel funcional, la pérdida de audición va a generar una limitación considerable de las personas, principalmente de los compañeros de trabajo, a poder comunicarse de manera adecuada con los demás, ¿no? Y eso es una situación muy crítica. La pérdida auditiva realmente genera mucha disfuncionalidad para poder efectuar un trabajo de una manera óptima, lamentablemente. Las consecuencias sociales emocionales también es una consecuencia bastante crítica. ¿Por qué? Porque el no poderte comunicar de forma adecuada por el problema auditivo que puedes tener genera efectos emocionales negativos en estas personas que lo sufren, ¿no? Sensaciones de soledad, eh, ansiedad por no poderse comunicar de forma adecuada, aislamiento, frustración, que son situaciones muy comunes en esta dificultad. Y finalmente tenemos el tema de las consecuencias económicas, en el cual la Organización Mundial de la Salud comenta que se realiza un análisis a los estudios, perdón, a los casos desatendidos de pérdida de audición, donde se ve una representación de 750 millones de dólares a nivel mundial de forma anual, producto de
la pérdida de audición de las personas y obviamente la baja productividad de estas por haber sido desatendidos. Además, en los adultos con pérdida auditiva, la tasa de desempleo también es alta, ¿no? Y estos valores los podemos encontrar en la OIT con mayor detalle. Ahora bien, ¿de qué manera nosotros podemos ir controlando de forma adecuada el ruido ocupacional a nivel organizacional? Ahora, acá vamos a identificar y vamos a conocer diferentes características a las cuales nosotros podemos tomarnos en cuenta, podemos considerarlos, puesto que, como les dije, nuestra normativa actualmente no tiene muchas herramientas que podamos tener a la mano para poderlas aplicar de forma puntual. Si ustedes revisan la norma de ruido, es una norma netamente matemática y muchas veces no se entiende o no se comprende de dónde provienen los datos, por qué son así los datos. Se puede calcular, obviamente es entendible la norma, pero si no tenemos una base y una consideración de los aspectos de providencia, es muy difícil tomar en consideración mecanismos que realmente nos permiten mejorar de forma sustancial este caso. Y es por eso que vamos a ingresar a hablar de otros aspectos importantes también. Vamos a ingresar a lo que es matemática acústica. Vamos a empezar con cálculos bastante pequeñitos para después entrar ya a lo que son los monstruos que involucra el manejo de nuestra norma actualmente. Muy bien. La matemática acústica básicamente es la matemática que evalúa todo lo relacionado al sonido. Y una derivación de la matemática acústica es el análisis de ruido. ¿Ya? Dentro del análisis de ruido, obviamente existen parámetros a nivel ocupacional, que es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta. Para que haya una mayor facilidad de análisis de este punto y lo que viene después, que es lo que vamos a ver el lunes, para finalizar ruido, tanto el cálculos relacionados a lo que es la norma boliviana, como también el análisis de la efectividad de los equipos de protección personal, les voy a facilitar el fin de semana un formulario de matemática acústica, como un formulario de cálculo de álgebra que llevábamos en el colegio, pero eso es más obviamente para colaboración y ayuda a ustedes que puedan considerar este aspecto. No nos asustemos mucho, lo que vamos a hacer es un análisis mucho más generalizado de este caso, ¿ya? No vamos a ingresar a aprender o a recordar el análisis de manejar integrales o realizar derivadas, puesto que no es el objeto principal del módulo como tal. Pero sí tenemos que tener conocimiento de cómo aplicar estas herramientas, de qué manera gestionarlas y principalmente, producto de los resultados que obtengo, qué mecanismos de prevención, de protección o de corrección yo voy a establecer. Muy bien, empecemos con la suma de ruidos. La suma de ruidos se puede manejar bajo dos tipos de método, el método empírico y el método algebraico. Primeramente vamos a manejar el método empírico. El método empírico es el método más sencillo y más básico para poder analizar suma de ruidos. ¿Ok? Ahora la pregunta es, queridos colegas, el título nos dice suma de ruidos, así, bien sencillito, bien básico. La pregunta es, ¿se podrá sumar de una forma bien simple como sumamos cualquier tipo de número? 2 más 2, 3 más 3. ¿O qué características tiene los decibelios para no ser tomados en cuenta como una suma normal? La suma de ruidos no se realiza o no se maneja de forma directa, como sumaríamos cualquier número. ¿Por qué? Porque recordemos que el ruido que se mide en decibelios no es una unidad lineal, es una unidad logarítmica que se maneja y se percibe mediante la recepción de ondas sonoras. ¿Recuerdan? Entonces el sumar ondas no es una suma lineal, por eso no podemos sumar de forma directa. Hay métodos, hay mecanismos que nosotros tenemos que manejar para poder garantizar que la suma realmente sea óptima y obtengamos los datos adecuados. ¿Ok? Empecemos con esta situación. La suma de ruido maneja este primer método denominado método empírico. Este método está regulado y está validado por lo que es NIOSH,
¿ya? La NIOSH es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos. Su sigla en inglés es lo que le da el nombre de NIOSH, que es el que, en conjunto con la ACGIH y la OSHA, realizan estudios, realizan verificaciones y realizan pruebas científicas para poder dar primicias en lo que es el campo de la seguridad. Particularmente estas tres agencias u organizaciones son los que dan los parámetros o las bases para que las normas a nivel mundial puedan irse actualizando con mayor frecuencia. ¿Ok? Es por eso que es importante tomar en consideración que tenemos estas herramientas para poderlas trabajar. ¿Cómo funciona esta situación? Tenemos 4 pasos y los 4 pasos son sumamente sencillitos. Nosotros cuando vamos identificando o vamos obteniendo valores de nivel de presión sonoro en sus respectivos decibelios, vamos a tener una serie de datos, ¿no? Puedo realizar 10 tomas de muestra, 15, 20, eso ya depende del evaluador. Lo ideal es que hagas sumatorias por cada 15 minutos, pero eso ya lo vamos a ver después con mayor detenimiento. Muy bien. Estos valores que tú vayas obteniendo como muestras tienen que seguir los siguientes pasos. Primero te dice que todos los valores que hayas obtenido de la medición de tu sonómetro los ordenes de menor a mayor. Una vez que todos están ordenados de menor a mayor, lo que tienes que hacer es agruparlos por pares. Yo les recomiendo que les saquen una fotito a la pantalla en este momento. Después vamos a trabajar y después ustedes van a calcular. El tercer paso es sacar la diferencia y consultar la tabla de datos. ¿A qué me refiero con sacar diferencia? Vas a restar esas parejitas que has formado. Y de esa resta va a salir un único valor. Y con ese único valor tú ingresas a la tabla que está en la parte derecha para consultar el dato. Aquí vemos en la parte superior, por ejemplo, dice diferencia entre dos niveles de decibelios que se van a sumar. Entonces, la resta que hayas tenido de ese par te va a dar un valor. Con ese valor tú ingresas a esta tabla y identificas qué dato es el que corresponde a esa resta. ¿Por qué? Porque al ser manejo de ondas sonoras, una resta directa no genera un valor real. Entonces, para poder garantizar que ese valor que estamos obteniendo sea debidamente verificado, a la parte derecha. Por ejemplo, si tenemos más de decibelios. Esto ya está científicamente comprobado, validado. Entonces, al momento de hacer la resta, tú ingresas y añades el valor que se encuentra en la parte derecha como un adicional producto de lo que era ese manejo exponencial de la onda sonora. Recordemos que al ser exponencial, el nivel de ruido siempre va en crecimiento a medida que va transcurriendo el tiempo. Entonces, bajo esas características, para poder simular la onda respectiva, vamos a hacer este añadido correspondiente. ¿Ok? Y con ese añadido obtenemos el nivel de ruido real al cual se está sometiendo mi trabajador. Estos 4 pasos son los que tenemos que cumplir. Puede que sea un poco chino en este momento, pero pongamos en práctica esta situación. ¿Ok? Tenemos acá un caso y es así de sencillito. Vamos a suponer que tenemos 4 máquinas diferentes, 4 fuentes de ruido diferentes. Cada una de estas está generando ruido, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que definir es el nivel de presión sonoro del área en total. Al ser 4 fuentes, pueden estar ubicadas en diferentes ambientes, en diferentes lugares. Y la suma de esos ruidos van a generar un valor mayor. Muchas veces se escucha y dicen, es que como tus máquinas están en las 4 esquinas, yo me pongo al centro y veré pues cuántos recibo. No funciona así. ¿Ya? Se tiene que manejar este enfoque. Entonces, tenemos estas 4 fuentes, la fuente A con 91 decibelios, la fuente B con 86 decibelios, la fuente C con 86 decibelios también,
y la fuente D con 82 decibelios. Lo primero que me decía el caso es, debo ordenar de mayor a menor. Perdón, de menor a mayor. Y acá tenemos ese orden: 82, 86, 86 y 91. Paso 1 completado. Paso número 2, agrúpalos en pares, te decía. Entonces lo que tú haces es agrupar en pares. Una pareja y una segunda pareja. ¿Qué pasa si mis datos eran impares? Pues el dato que te sobra lo dejas para el final. No hay ningún problema. Como estás haciendo un modelamiento empírico y vas a generar un adicional de ruido, no hay dificultades. Controlado ese aspecto también en este método que se está proponiendo. ¿Ok? Entonces, el tercer paso me dice, una vez que hemos agrupado, tienes que restarlos. No importa si uno está en una posición o el otro está en una posición superior. 82 menos 86 me va a dar menos 4, es negativo. No existe eso, ¿ya? Todo lo vamos a manejar como valor total. Entonces, cualquier resta siempre va a dar un resultado positivo. 86 menos 82 me da 4 y 91 menos 86 me da 5. ¿Qué es lo que hago? Tengo 4 decibelios y tengo 5 decibelios. Con estos dos valores yo ingreso a la tabla NIOSH. Voy a volver a mi diapositiva anterior. Aquí observo que para 4 decibelios de diferencia, el valor que debo añadir es 1.4 decibelios más. Recuerden este numerito, me van a ayudar. 1.4. Y el segundo valor era 5. Y me dice que para 5 decibelios, yo debo añadir un total de 1.2 decibelios adicionales. ¿A quién le añado? Me dice que tengo que añadirle al valor mayor. Entonces, ¿cuál es el valor mayor de esta pareja? 86 decibelios. A este 86 le tengo que añadir 1.4 que extraje de tablas, que significa que el valor de esta fusión va a ser en general 87.4 decibelios. No es la suma, no es 168, no es lineal, recordemos eso, es exponencial, es logarítmica. Entonces, la suma de 82 decibelios más 86 decibelios da en total 87.4 decibelios. Y al otro lado, ¿cuál es el valor mayor? 91. A ese 91 le voy a sumar 1.2, dándome un valor total de 92.2 decibelios. Este es el valor de la suma de 86 más 91. Una vez que obtengo los dos datos, vuelvo a generar el mismo cálculo. Los vuelvo a emparejar. Si tuviese más datos posteriores, también los sigo emparejando. La idea es obtener un último único dato. Tengo 87.4, los resto al 92.2 y la diferencia me da un valor de 4.8 decibelios. Con ese valor me voy a tablas, pero no tengo acá un valor de 4.8. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago, colegas? Lo recomendable es siempre ir al rango menor. Tú tienes 4.8, andate a evaluar el número 4. ¿Por qué? Porque mientras menos es la diferencia, mayor es la cantidad de ruido que vas a acumular. Entonces, esa es una medida preventiva. Estás siendo un tanto pesimista, pero eso garantiza una mayor protección al momento de realizar tu análisis. ¿Ok? En este caso, como mi valor es 4.8, yo me voy a ir al valor de 4, que genera un mayor nivel de ruido. ¿Qué significa eso? Que voy a añadir 1.4 al valor de la pareja más alto, en este caso 92.2. A este 92.2 le sumo 1.4 y eso significa que toda esta fuente de ruido genera en realidad un nivel de presión sonoro de 93.6 decibelios. Y este es el valor que si yo analizo en mi ambiente de trabajo los diferentes ruidos que se generan, debo realizar este tipo de cálculo para poder observar qué nivel de ruido exactamente es el que yo estoy percibiendo.
93.6 decibelios, colegas. ¿Es permitido o no es permitido? ¿Qué podemos concluir de este dato, de este resultado? Los escucho. Doctora Araceli, adelante, por favor. No es permitido, Inge. Está ya aumentado y sí se tiene que utilizar EPPs. Ya, muy bien. ¿Alguien más que piense igual, diferente? Ingeniero, buenas noches. Doctora Shirley, adelante, por favor. Yo concuerdo con la colega porque según lo que revisábamos ayer en la clase, lo permitido es hasta 85 decibeles lo permitido en 8 horas continuas de trabajo. Y por ende, entonces se tendrían que ya tomar medidas no solamente de EPP, sino medidas también de precaución porque aumentaría con este nivel el riesgo de patología a nivel auditivo. Correcto. En el chat el doctor Edson nos dice no es permitido, la doctora Vania también nos comenta lo mismo, porque como habíamos indicado, el nivel permitido por norma es 85 decibelios en 8 horas continuas, ¿no? Al menos eso conocemos hasta ahora. Vamos a ir incluyendo más datitos a esto para que veamos cómo funciona el ruido. Es una situación interesante, es muy, pero muy interesante, ¿ya? Para que puedan observar, el sumar ruido de diferentes fuentes no es lineal. Vuelvo a repetir eso porque muchas veces creemos que si nos ponemos en un punto medio, que si hacemos un cálculo de diferentes lugares, vamos a poder obtener un dato realista y no es así. El manejo del ruido, al tener características físicas, al tener características logarítmicas, tiene otro tipo de tendencia y movimiento. Por lo cual, tiene diferente forma de analizarse, ¿ok? Obviamente los equipos que nosotros empleamos, los sonómetros, los dosímetros, que los vamos a conocer más adelante, te sacan este cálculo de una manera mucho más rápida sin necesidad de estar calculando. Es bueno tener herramientas que nos permiten hacer una estimación rápida a lo que estamos enfrentándonos. No tienes un sonómetro a la mano, no tienes un dosímetro a la mano, muy bien, te vas con un equipo básico de medición, mides el nivel de ruido de cada fuente que lo genera y haces una suma de ruidos de una forma sencilla. No necesitas formulario para esto. Y está validado por NIOSH. Solo necesitas entrar a internet, revisar la tabla que NIOSH te la proporciona, ¿no? Y obtienes el valor real al cual se está sometiendo. 93.6 decibelios está por encima de los límites permitidos. Se tienen que establecer acciones correctivas. Punto de partida, implementación de PPs, pero a su vez, considerando que el nivel es alto y estamos ya muy cerca de lo que es los 100 decibelios, tenemos que tomar en cuenta ya el establecimiento de controles de ingeniería, controles administrativos. Muy bien. ¿Alguna duda, consulta, colegas? ¿Difícil? ¿Complicado de considerar? ¿Alguien no ha entendido para que volvamos a repetir? Porque después les toca chambear a ustedes. ¿Todo bien? Perfecto. Sigamos. Este es un método, ¿ya? Pero la suma de ruidos no solamente tiene este método denominado método empírico, también tiene un método matemático, muy bien, en el cual manejamos la fórmula que se encuentra en la parte superior. Y explico un poquito. El LC es el nivel de presión sonoro, es lo que yo estoy buscando calcular. Muy bien. En este método también lo que hacemos es agrupar por parejitas, pero no tenemos que realizar necesariamente el ordenamiento de menor a mayor, entre otros puntos, como nos pedía el anterior caso. Acá es directo. No importa cuántos datos tengas, lo que tienes que hacer es emparejarlos tal como están y con ese emparejamiento ingresamos a lo que es el cálculo. Entonces, ¿cómo funciona este método? Es muy sencillo, ¿ya? El LC es el nivel de presión sonoro que yo quiero calcular del punto de análisis en el momento, ¿ya? Esa es la nomenclatura, esa es la abreviatura que maneja. L1 se simboliza al primer
ruido, a la primera fuente, al primer valor, cuando hagas el cálculo. Y L2 es el segundo valor, la segunda fuente. Solo necesitamos conocer eso porque lo demás es poner a la calculadora y reemplazar datos únicamente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero vamos a ver para A y B. Vayamos un ratito a unas diapositivas anteriores. La fuente A tiene 91 decibelios, el primer ruido, y la fuente B tiene 86 decibelios, segundo ruido, 91 y 86. Entonces, yo digo, voy a hacer un primer cálculo, un cálculo A le voy a llamar, que no tiene nada que ver con la primera fuente, solo le estoy poniendo esa palabra. Podría ser LC1 también, si quieren, para no generar confusión. Este primer valor de nivel presión sonoro va a ser igual al primer ruido, al L1, que en este caso era 91, recordemos, más 10 multiplicado por el logaritmo. Simplemente estoy reemplazando datos. Logaritmo en base 10 de 10 veces el ruido número 2 menos el ruido número 1. Es decir, 86 menos 91. Todo esto dividido entre 10 y todo ese artilugio sumado más 1. Solamente he reemplazado valores de ruido en la fórmula matemática que ya me emplea NIOSH. Producto de esto obtengo el valor de 92.2 decibelios. Lo mismo tengo que hacer para los otros dos ruidos, es decir, para C y para D, 86 y 82. Entonces, para C y D digo, valor de nivel de presión sonoro segundo va a ser igual al primer ruido, 86, más 10 veces el logaritmo en base 10, de 10 elevado al ruido 2, que era 82 decibelios, menos el ruido 1, que era 86, todo ello dividido entre 10 y todo esto sumado más 1. Tal cual nos dice la fórmula, reemplazo los datos únicamente. Cierro mi paréntesis, pongo en la calculadora esta información o al Excel, donde ustedes gusten, y esto da un valor de 87.5 decibelios. Muy bien. Como en el caso anterior, yo debo llegar a un último valor. Entonces lo que hago es agrupar estos datos. Si tengo un dato impar, como dijimos en el modelo empírico, lo dejo al final nomás y al final lo voy a fusionar con el resultado que se presente. Ahora bien, como tengo dos últimos datos, hago exactamente lo mismo. Este va a ser mi primer ruido y este va a ser mi segundo ruido. Reemplazo, en este caso para el nivel de presión sonoro A y el nivel de presión sonoro B, voy a sacar un valor C, un último valor. Esto va a ser igual al ruido número 1, que ahora es 92.2, más 10 veces el logaritmo en base 10 de 10, elevado al ruido 2, 87.5, menos el ruido 1, 92.2, todo entre 10, sumado más 1. Hago el cálculo matemático en mi calculadora y obtengo el valor de 93.6 decibelios. ¿Es el mismo dato? Es el mismo dato. ¿Qué particularidades pueden generarse en este método? Al manejar valores matemáticos y al manejar fórmula matemática principalmente, puede que tengas un muy pequeño leve de desfase de tu resultado en comparación al resultado del método empírico. Puede haber esa situación, ¿ya? Con el método empírico es más puntual y más seco, no te da opción a poder trabajar con mucho decimal, vas a tener un valor más seco. Pero en el método matemático, al considerar logaritmos principalmente, puedes tener una amplitud de decimales en el cálculo, ¿ya? Eso va a generar obviamente que tu valor final, tu resultado final se vea un tanto alterado. Recomendación importante cuando manejen este tipo de análisis y más si están manejando una calculadora, solo manejen un decimal. 92.2, 87.5, 93.6. Eso va a garantizar de que los resultados que tengan van a ser mucho más certeros y mucho más apegados a la realidad. ¿Ok? De hecho, el valor que te da el método matemático es mucho más exacto que el método que te da el modelo empírico. Repito,
por el simple hecho de manejar todas las variables correspondientes a un análisis y a un cálculo matemático. Esta es la segunda forma mediante la cual yo puedo obtener el valor de nivel de presión sonoro total de un ambiente con diferentes fuentes que generan ruido. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta, colegas? ¿Se entiende? ¿Alguien no entiende? ¿Alguien lo ve difícil? Por favor, coménteme en este momento. Pregunta sincera. Pregunta sincera, queridos colegas, y perdonen mi ignorancia. ¿En el área médica se maneja matemática? ¿Se maneja álgebra y cálculo? ¿Sí? Si me pueden comentar. A ver, doctor Fernando, adelante, por favor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, ingeniero. Bueno, la verdad sí manejamos fórmulas en algunas, en la dosificación de medicamentos, la utilización de trabajos de investigación, sí utilizamos. Pero mi pregunta es la siguiente. Yo entiendo que para captar estos ruidos utilizamos un instrumento, o sea, debe ser una máquina. No, de verdad no conozco, desconozco. Debe ser con un aparato. Y este mismo aparato no nos da la suma de todos estos ruidos por separado y después junto. Sí, sí. Justo eso comentábamos hace un momento atrás. En el caso, estos son métodos en los cuales tú puedes manejar y gestionar los ruidos presentes de diferentes fuentes. Dijimos, obviamente, un sonómetro o un dosímetro te va a permitir obtener todos los resultados en un punto. Pero si tú tienes la necesidad de hacer un estudio preliminar de los datos, estos modelos de análisis te van a garantizar obtener un dato realista que te permita tomar decisiones, al menos en una primera instancia. Y decisiones bastante fundadas, porque son métodos que no necesitan de un equipo integrador para poder obtener resultados correspondientes. También es válido. Es una forma alternativa a lo que te va a brindar el sonómetro y el dosímetro, que después lo vamos a explicar. De hecho, nuestra norma boliviana, al ser una norma que maneja matemática algebraica mucho más compleja que lo que estamos viendo, es más permisible el manejar equipos de medición, por lo cual vamos a hacer fusión de matemática acústica con los equipos de medición cuando lleguemos a lo que es la norma boliviana este día lunes. Pero estos son métodos que te incursionan en lo que es un análisis de ruido ocupacional en la empresa. Si no se escuchó al inicio o no se entendió, mil disculpas, pero lo habíamos comentado. No sé si estamos claros todos, ya dudé un poquito. No, no, Inge, muchas gracias por la aclaración. Perfecto. Doctor Rafael, adelante, por favor. Dije, buenas noches. Dos cosas. Lo primero es que sí se maneja matemáticas, pero no llegamos al tema de álgebra, logaritmos y demás. O sea, básicamente es la matemática básica, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división. Alguna vez pueden utilizar un poco más, pero después es lo básico. Perfecto. Y No, el otro era, si me podrías repetir la parte de la empírica, por favor. claro que sí. No hay problema, colegas, no se preocupen, tampoco vamos a entrar a lo que es manejo de logaritmos, al menos no acá. Eso ya se maneja a nivel de ingeniería cuando analizamos bandas de octava y tenemos que analizar otros métodos. A nivel ocupacional, obviamente tampoco es necesario esa situación, por ende, todo ya está debidamente parametrizado, formulado. Y como comentaba el doctor Fernando, ya tenemos equipos que nos realizan este análisis. No hay mucha dificultad en ese aspecto. ¿Ok? El método empírico, dijimos que tenía 4 pasos. El primer paso es, tú tienes tus fuentes generadoras de ruido con sus respectivos valores. Entonces, lo que tienes que encargarte de hacer es, paso número 1, ordenar de menor a mayor estos datos que tienes acá, ¿no? Aquí. No sé por qué no está funcionando mi puntero. A ver, tendría que estar funcionando. Tienes acá tus fuentes generadoras de ruido y estas fuentes tienes que ordenarlas de menor a mayor. Acá está el orden. El menor es 82 decibelios y el mayor ya es 91. Ya las ordenamos. Ese es el paso 1. Paso número 2 te dice, una vez que están ordenadas, agrúpalas en pares. Entonces vamos formando parejas. En este caso tenemos 2 parejas. Si tuvieses datos impares,
ese dato suelto que probablemente se encuentra acá, lo dejas hasta el final, para que al final ese último dato juegue con el último resultado. No hay problema, se puede hacer eso. Al ser sumas logarítmicas, la posibilidad es sumamente alta de poder manejar esa característica. No sumamente alta, es así, ¿ok? Una vez que tú has agrupado, el paso número 3 te dice, de los valores que has agrupado, haz una resta simple. 86 menos 82 me da 4 y 91 menos 86 me da 5. Y con ese resultado, te dice, que has obtenido de la resta, te vas a la tabla NIOSH. Entonces yo tengo acá 4 decibelios y acá tengo 5 decibelios. Con estos dos valores me voy a ir a la tabla NIOSH. Voy a retroceder una diapositiva. Aquí está mi tabla NIOSH. Me dice que aquí está el valor de la diferencia entre dos niveles de decibelios. Recuerdo que el primer valor era 4. Entonces me ubico en el valor y obtengo el valor de 1.4. ¿Por qué estoy obteniendo este valor de 1.4? ¿Qué me dice? Cantidad que se suma al nivel mayor. Porque la suma de ondas, la suma logarítmica no es lineal, es curveada. ¿Qué significa eso? Que no puedo sumar directamente un 2 más 2 igual a 4. Existen variaciones. Esas variaciones se tendrían que trabajar con integrales y derivadas. Matemática, álgebra y cálculo. Pero esa situación obviamente no es una posibilidad, principalmente en lo que es ya la ciencia de seguridad, puesto que no estamos para realizar cálculos de esa índole. Por lo cual NIOSH ya hizo los cálculos y producto de ese análisis se obtiene la tabla que tienen en pantalla. Entonces lo que te dice NIOSH es, si tú tienes un valor de 4 decibelios de diferencia, hay un incremento relativo en esa diferencia a 1.4 decibelios más. Ese valor, recordémoslo. El otro valor era 5 y para 5 decibelios la sumatoria dice que es de 1.2. Entonces con esos dos valores vuelvo a mi suma y digo, de los 4 decibelios obtuve de tablas que tengo que incrementar 1.4. Y de los 5 decibelios obtuve de tablas que tengo que incrementar 1.2. ¿Dónde incremento este 1.4 y este 1.2? Al valor mayor de mi parejita. De esta pareja, que obtuvo 4 decibelios de resta, el valor mayor es 86. A este 86 le voy a sumar 1.4, dándome un resultado de 87.4 decibelios. Y por ese otro lado, el valor mayor era 91, le sumo 1.2 y obtengo como resultado final 92.2 decibelios. Son los últimos dos valores. La idea del método empírico es llegar a un valor final. Bueno, el método algebraico igual hace lo mismo. Entonces vuelvo a manejar los mismos pasos. Ordeno de menor a mayor, los agrupo en pareja y hago la resta. 92.2 menos 87.4 me da un valor de 4.8. Con este valor de 4.8 vuelvo a tablas. Pero aquí no hay un valor de 4.8 para entrar a la tabla. Entonces siempre agarro el valor menor de 4.8. Lo menor es 4. ¿Por qué agarro el menor? Porque si se dan cuenta en la parte derecha, a menor diferencia hay una mayor cantidad de ruido que se suma. Esto por el modelo preventivo que tiene NIOSH. Entonces yo para garantizar esa situación siempre voy a ir a exagerar, entre comillas, un poco mis valores. Entonces ingreso con el valor de 4, me da un valor de 1.4 nuevamente. Y ese 1.4 lo sumo al valor mayor de la pareja, en este caso 92.2. 92.2 más 1.4 me da un valor de 93.6, perdón. ¿Qué significa? Que la suma de todas estas fuentes generadoras de ruido, en realidad la sumatoria real es un valor de 93.6 decibelios en todo el ambiente, en toda el área de trabajo. Eso es cómo se maneja el método empírico, estimado doctor. No sé si se entendió ahora. Sí, sí, Inge, muchas gracias. Perfecto. Muy bien.
¿Alguna duda, alguna consulta más de esta parte, colegas? Muy bien. Perfecto. Para culminar el tema de suma de ruidos, habíamos comentado que estos valores que nosotros obtenemos es el nivel de presión sonoro. Recordemos que el nivel de presión sonoro habíamos comentado que es una medida adimensional que se maneja por medio de los decibelios, ¿no? De hecho, lo vimos esto en la primera sesión que vimos ruido ocupacional, la clase pasada, donde dijimos que el nivel de presión sonoro es igual a 20 veces el logaritmo de la diferencia de presiones. Una presión inicial y la presión de referencia, que es de 20 micropascales, ¿no? Ese valor al cual hacíamos referencia a nivel matemático es el que estamos obteniendo acá. ¿En qué nos ayuda esto? Este es el valor que recibe la percepción humana. Es decir, este es el valor que nosotros percibimos con el oído al momento de poder verificar si estamos sometidos a un sonido agradable o a un ruido como tal. Recordando que la audición humana está en un torno a 0 decibelios como un valor neutral y el umbral de dolor se está manejando entre 120 y 140 decibelios, de acuerdo a las tablas que también vimos el día lunes pasado. Nosotros no podemos sobrepasar un nivel de presión sonoro de 85 decibelios, puesto que 85 es el límite permisible y un valor superior a este ya genera problemas a nivel auditivo. ¿Ok? Una vez que nosotros identificamos valores superiores a los 85 decibelios, tenemos que ya empezar a tomar en cuenta ciertos mecanismos de protección y principalmente de corrección, puesto que los trabajadores están involucrándose o están desempeñando sus funciones en ambientes en los cuales el ruido excesivo puede generar daños no reversibles. Ahora bien, otro valor que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la dosis, porque recordemos que no es el nivel de ruido como tal, no es el veneno el que te mata, no es esa intensidad a la cual sometemos a una persona, sino es la dosis en la cual recibe el ser humano, el trabajador en este caso, el nivel de ruido correspondiente. ¿Ok? La dosis también es un valor matemático, es una variable matemática que se simboliza por la letra 1 cuando está en un nivel máximo de equilibrio y valores inferiores y superiores a 1 son los que van a definir particularmente si el trabajador está recibiendo dosis fuertes de lo que es ruido ocupacional o en su defecto está recibiendo dosis reducidas correspondientes a los niveles de presión sonoro a los cuales se está sometiendo. Muy bien. Existe una relación directa de los valores de nivel de presión sonoro con la dosis, puesto que el nivel de presión sonoro es un valor exacto relacionado a los decibelios y la dosis usualmente se maneja en nivel porcentual. ¿Ok? De la misma manera que la suma de ruidos, NIOSH también genera respectivos análisis para poder transformar ese análisis matemático algebraico a tablas de consideración y manejo. Actualmente tenemos una de ellas en pantalla en el cual nosotros podemos ver la relación de los niveles de presión sonoros en decibelios a que tiene y a los que está sometido un trabajador versus el tiempo de duración de referencia al cual se puede someter la persona. Aquí hay una pequeña diferencia, sin embargo. Perdón, dije NIOSH hace rato, esto no es NIOSH, esto es OSHA, ¿ya? ¿Qué es el OSHA? También es un organismo del país norteamericano que gestiona y maneja aspectos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo del país norteamericano. NIOSH dijimos que era un instituto nacional, es decir, al ser un instituto es un organismo que realiza pruebas y gestión. En cambio, la OSHA es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en Estados Unidos.
por el nombre que vemos acá. Por así decirlo, es el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos, por lo cual los parámetros que maneja OSHA no son tan certeros como los que maneja NIOSH, porque OSHA más se basa en lo que es documentación normativa, tal cual lo hace el Ministerio de Trabajo en Bolivia, ¿ok? Sin embargo, sus valores también manejan y enfocan características muy ligadas a lo que es la protección del trabajador. Por ende, sus parámetros también son bien vistos en diferentes países, incluido el nuestro, puesto que nosotros tenemos nuestra normativa referenciada también en parámetros OSHA, ¿ok? Bajo la variable de NIOSH manejamos valores exactos, que es la identificación del nivel de presión sonoro, como dijimos, y bajo la perspectiva de OSHA se maneja lo que es el cálculo de dosis, que se maneja a nivel porcentual. Ambos son variables matemáticas que nos permiten identificar si nuestro trabajador está dentro o fuera de parámetros establecidos. ¿Ok? ¿Por qué explico que hay una diferencia? Porque nosotros habíamos comentado que nuestro límite máximo es de 85 decibelios A para un trabajo de 8 horas para tu jornada laboral. Y también maneja esos valores NIOSH. Pero la OSHA no, queridos colegas. Y esto hay que tomarlo en consideración al momento de realizar los análisis, ¿ya? Para que no generemos confusión. Si ustedes se fijan, la tabla que tenemos en pantalla nos dice que para un trabajo de 8 horas, el límite máximo permitido es 90 decibelios. A. Nivel de sonido ponderado A. Está en decibelios A por si acaso. ¿Qué significa eso? Que bajo la norma de OSHA, lo que tú puedes es llegar a los 90 decibelios durante las 8 horas de trabajo. Por ende, la norma de OSHA es un tanto más flexible en realidad a lo que maneja NIOSH. Eso simplemente como conocimiento general. Muy bien. Sin embargo, vuelvo a repetir, esa variación de 5 decibelios sí es significativa. Sin embargo, la norma OSHA es un poco más estricta con lo que es mecanismos de control. Entonces ahí hay cierta complementariedad en realidad de la valoración que maneja. Muy bien. Aquí un punto más únicamente como referencia que tomamos en cuenta. Permítanme un segundito. Voy a escribir en la diapositiva para que se me entienda un poco más, ¿ya? Muchas veces los estudiantes confunden lo que es OSHA con lo que es OSAS. ¿Ok? OSHA es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos. Tiene que ver con el país norteamericano y genera leyes para dicho país. En cambio, la OSAS, ya, es una serie de normas internacionales de estandarización. Estas normas de estandarización son creadas por el BCI, el organismo británico de certificación. Y ustedes tal vez ya han escuchado de lo que es OSAS. ¿Por qué? Porque antes de aparecer la ISO 45001 como la norma de los sistemas de gestión de seguridad, existía lo que era la OSAS 18001 en su última versión, el 2007. ¿Ok? Actualmente sigue vigente esta norma, pero como todo el mundo usa ISO, por el tema de la estructura de alto nivel y otros elementos, la OSAS básicamente ha quedado en un margen muy reducido. Pero no es lo mismo. Muchos dicen las normas OSHA, la norma OSHA 18001, no existe eso. Son las normas OSAS. Y cuando hablamos de seguridad norteamericana, no es la OSAS, es la OSHA. ¿Ok? Simplemente por conocimiento y para que se pueda corregir cuando escuchamos a algún colega tal vez hablar de forma errónea con referencia a los organismos en los cuales estamos manejando. Muy bien. Este análisis detallado ustedes lo pueden encontrar en el Código 29 de Regulaciones Federales de Estados Unidos.
que es de conocimiento público. Ustedes colocan este dato en lo que es el Google y les va a salir toda la base de información que ha permitido el nacimiento de lo que es este análisis de la dosis de ruido a nivel laboral. ¿Ok? Ahora acá yo voy a hacer una pequeña consideración con ustedes que es importante tomar en cuenta. Y aquí les pido un poco de atención, por favor. Este es un dato que no lo vamos a percibir acá, pero sí lo vamos a percibir bastante en la norma boliviana. Hay una variable que se relaciona directamente con la dosis y con el crecimiento y decrecimiento de lo que es nivel de ruido y horas de trabajo. ¿Okay? Esta variable se denomina tasa de intercambio. ¿Qué significa la tasa de intercambio? La tasa de intercambio es una variable que regula la intensidad de lo que es la incursión de ondas sonoras a la percepción auditiva. ¿Ya? Y bajo estudios y cálculos matemáticos lo que permite es conocer la relación entre el nivel de ruido y las horas a las cuales nos podemos exponer. Para la norma norteamericana, esta tasa de intercambio equivale a 5 decibelios. ¿Por qué explico esto? Para que entendamos un poco cómo funciona esta tabla y no tengamos la necesidad muchas veces inclusive de irla a buscar. El punto medio de acción es 90 decibelios, que nos permite trabajar 8 horas. La relación de horas con los niveles de ruido es inversamente proporcional. ¿Qué significa? Que mientras uno va creciendo, el otro va reduciendo. ¿Ok? El tiempo siempre se maneja a mitades. La principal relación, y en la norma boliviana también lo manejamos a mitades. Por ejemplo, si yo reduzco a mitad las 8 horas a 4 horas de trabajo, significa, como estoy reduciendo las horas laborales, significa que me puedo someter a mayor cantidad de ruido. ¿A qué cantidad de ruido? A esa tasa de intercambio, a esos 5 decibelios adicionales. ¿Qué significa? Que si reduzco mis horas de trabajo a la mitad, de 8 a 4 horas, me puedo someter a 5 decibelios más, es decir, a 95 decibelios. Volvamos a reducir a la mitad, de 4 a 2 horas, vuelvo a aumentar otros 5 decibelios, 100. Se entiende la relación que se maneja y lo mismo sucede si vamos hacia arriba. ¿Qué pasa si en vez de reducir, las horas de exposición, lo quiero aumentar? Entonces, en vez de exponerme 8 horas, yo quiero exponerme a 16 horas. Como estoy haciendo crecer el número de horas, lo que tiene que reducir es el nivel de ruido al cual me estoy sometiendo. Como he generado un incremento al doble de mis horas, de 8 a 16, lo que va a reducir es la tasa de intercambio del ruido. En vez de someterme a 90 decibelios, ahora solo voy a poder someterme a 85 decibelios A 32 horas, que es el siguiente duplicado, solamente voy a poder llegar a someterme a 80 decibelios. Entonces, mientras va manejándose en mitades o dobles el tiempo, el ruido va intercambiando su valor de acuerdo a esta tasa de intercambio, que es de 5 decibelios. En la norma boliviana es de 3, y de esa manera juega lo que es el nivel de ruido relacionado con la hora de exposición. Muy bien, a nivel laboral. Eso simplemente es importante que lo conozcan para que cuando veamos tablas de diferentes características no tengamos esa confusión. Ustedes van a ver esta misma tabla exactamente igual en lo que es el manejo de la norma boliviana, pero van a ver con otros valores y eso puede generar cierta confusión. Es por la tasa de intercambio, como les digo. La tasa de intercambio para las normas estadounidenses es de 5 decibelios A y las tasas de intercambio para las normas de referencia bolivianas, al menos hasta ahora, es de 3 decibelios. Si Bolivia en su siguiente versión, qué sé yo, quisiese adoptar lo que es OSHA como norma de referencia, entonces cambiaría nuestra hermenéutica de análisis. Muy bien. Esto en lo que respecta al manejo de dosis, por si acaso.
Si alguien tiene dudas o no ha comprendido bien, por favor, siéntase en toda libertad de volver a consultar. Ahora, ¿cómo funciona el manejo de la dosis? También tenemos un modelo matemático para ello, donde la dosis se simboliza por la letra D y nos dice que la dosis es igual a 100 veces el tiempo de exposición de un ruido I, de un primer ruido, por así decirlo, sobre el tiempo de exposición máximo que me permite ese ruido. Mientras más ruidos hayan, voy a tener más esta relación matemática. ¿Ok? ¿Por qué necesito analizar todos los tiempos de exposición de acuerdo a las fuentes que estoy identificando, de acuerdo a las cantidades de niveles de ruido identificados? Porque recordemos que lo que te mata es la dosis, no el veneno. No me va a matar el ruido que estoy recibiendo, sino la cantidad y la proporción de este. ¿Ok? Y la dosis nos va a permitir conocer con mayor detalle ciertas cualidades propias de lo que es ruido ocupacional. Aquí tenemos un caso. Por ejemplo, nos dice, la lectura del nivel de ruido muestra que la exposición de nuestro trabajador es la siguiente. Aquí tenemos las 8 horas de trabajo, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Cómo ha funcionado la actividad de este trabajador? Nos dice que de 8 de la mañana a 10 de la mañana, este trabajador se ha sometido aproximadamente a 90 decibelios A. De 10 a 11 de la mañana a 95 y así sucesivamente me da los valores de cada hora de trabajo y a qué cantidad de ruido se ha sometido. Muy bien. Recordemos que estamos manejando en este caso normativa OSHA, entonces el límite permitido, el límite de manejo de ruido ocupacional ya es de 90 decibelios, al menos en este caso. ¿Qué significa eso? Que a partir de 90 decibelios yo tengo que empezar a tomar acciones. Muy bien. ¿Cómo funciona el cálculo de la dosis? También hay algunos pasos a seguir. El primer paso, yo tengo que sumar la duración de los ruidos de cada nivel de presión sonoro. Me explico un poco. Aquí tengo diferentes niveles de presión sonoro. Lo que tengo que hacer es agruparlos estos. Tengo 90 decibelios, tengo 95 decibelios, tengo 75 y tengo 85. Este 95 ya lo consideré y este 90 también ya tenía aquí arriba. Entonces tengo 4 diferentes valores de ruido presentes durante toda mi jornada de trabajo. ¿Ok? El segundo paso me dice qué es lo que tengo que hacer. Debo sumar la duración del ruido. Primero hablemos del nivel de ruido de 90 decibelios A. En todo el día, ¿cuántas veces me he sometido a 90 decibelios? Vemos en el primer turno de 8 a 10 de la mañana han transcurrido 2 horas donde yo me he sometido a 90 decibelios. Analizo el resto del día y veo que al final de la jornada laboral de 2 de la tarde a 4 de la tarde también me sometí a 90 decibelios. Es decir, que 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde recibí este nivel de presión sonoro. 2 más 2 igual 4 horas. Estuve 4 horas durante mi jornada de trabajo a un nivel de ruido de 90 decibelios A. ¿Se entiende? ¿Todo claro? Lo que estamos analizando. Muy bien. Lo mismo tengo que hacer para 95 decibelios, para 75 y para 85, porque son los otros valores de ruido que hemos podido identificar durante la jornada de trabajo. Y hago exactamente la misma sumatoria para cada uno de los valores. Pero ojo, en 75 decibelios me dice se excluye este valor. ¿Por qué lo estaría excluyendo, queridos colegas? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque el valor estaría por debajo de los 85 decibeles, que es lo normal, entonces estaría normal ese nivel, ¿no? Muy bien, pero hay un leve error, en lo comunicado. Está debajo del nivel. ¿Cuál es el límite en este caso? ¿Es 85? 80. No, tampoco.
Hasta Es, 80. es 90. No, ¿Por qué es 90? Doctor Luis, correcto. Porque estamos manejando normativa NIOSH, perdón, normativa OSHA. Explicado 10 minutos, colegas. Era que me salte esa parte. Los parámetros OSHA tienen un nivel superior, son más permisibles, dijimos. Aquí estamos en la tabla, eso es lo que acabamos de comentar. A 8 horas laborales, OSHA te permite manejarte a 90 decibelios A. Por eso es importante manejar la norma y conocer por qué de los datos, porque cada normativa tiene sus cualidades diferentes. NIOSH, que vimos ayer, y la norma boliviana te manejan 85, pero OSHA, que maneja la dosis, te maneja 90. Entonces, por eso este 85 puede ser considerado, ahorita vamos a explicar el por qué considerando 85, si 90 es el límite máximo, ¿ya? Doctor Rafael, adelante, por favor. Una pregunta, dije, ¿se excluiría porque está fuera de su rango de la OSHA? Porque dice 32 serían las 80 horas, 80 decibeles, perdón, y 64 más o menos multiplicándolo por 2 serían los 75 decibeles. Como no está en su rango, tal vez por eso es que se excluye. 75 decibelios no genera dosis de ruido. De hecho, no está dentro del parámetro de ruido, ¿no? 75 decibelios lo podemos controlar, lo podemos recibir nosotros como trabajadores. No hay peligrosidad porque no estamos llegando a un límite. Es por ese motivo que se excluye en este punto. Aquí no estamos sumando ruidos. Aquí lo que estamos buscando verificar es la dosis que me genera ruido. ¿Cuánto estoy percibiendo exclusivamente de ruido puro? Es por ese motivo que se excluye los 75, porque los 75 decibeles no es un valor de peligro. Pero aquí hay una controversia y parecería que hay una incoherencia o contradicción. Estamos indicando que para 8 horas yo puedo resistir 90 decibelios. Entonces eso significaría, ojo, que los 85 tampoco deberían estar, ¿cierto? ¿Por qué entonces coloco los 85 decibelios? Y aquí vamos a crear o vamos a tomar en cuenta y vamos a conocer una ley de lo que es la dosis. Y aquí les pido sí atención nuevamente, aunque hace rato les pedí, pero creo que no me entendieron. Por favor. A 90 decibelios A, yo puedo trabajar durante 8 horas. En este punto de equilibrio, ¿ya? En este punto de equilibrio máximo, el nivel de ruido, perdón, la dosis es igual a 1. ¿Ok? La dosis es igual a 1. Yo sobrepaso ese valor y ya estoy entrando a ruido ocupacional que tiene que ser debidamente controlado. Si yo estoy por debajo de este límite, significa que todavía puedo desempeñar funciones de forma tranquila, porque no he superado el límite permitido. Si hablamos de la norma boliviana, la dosis igual a 1 se encontraría en 85 decibelios, que es el punto límite, por así denominarlo, ¿no? Si hablamos en términos porcentuales, es 100%. Ahí es lo máximo a lo cual puedo llegar. No puedo superar. No puedo exceder el 100% porque ahí ya estoy hablando de que mi trabajador está en problemas. ¿Ok? Pero la OSHA te dice, tú tienes que controlar a partir del 50% en adelante tus valores correspondientes. ¿Ok? ¿Cómo analizo y tomo en cuenta ese 50%? Si la dosis a 8 horas es el 100%, ¿a qué tiempo yo estaría llegando a un 50% ya de
consideración. Adelante, doctor Rafael. A las 4 horas con un 95 de decibeles. Ah, No, en realidad, eso sí es un valor que no lo puedes permitir. Ese día es un valor completamente, superas el 100% con las 4 horas. Y estás con un valor por encima del límite. entonces con 16 horas. A las 16 horas. Y a las 16 horas me da un valor de 85 decibelios. Y es chistoso, por eso la tasa de intercambio era importante de esa diferencia de 5 decibelios que les manejaba. Con 85 decibelios ya estoy en un umbral de 50%. Y sumando solo 5 decibelios ya estoy en un 100% de dosis. Para que vean la magnitud de lo que puede generar 50% en términos de dosis. 5 decibelios nada más. El hecho de que te hable un poquito más fuerte ya genera esa diferencia de 5 decibelios. Y esa pequeña variación en términos de audición hace que de un 50% de dosis pueda subir fácilmente a un 100%. Por ese problema y por esa característica crítica, lo que OSHA dice es, tú tienes que empezar a controlar todo a partir del 50% de dosis. Muy bien. Y es por ese único motivo que ingresa el 85 como un valor de análisis. Por eso está incluido acá, por eso lo estamos tomando en cuenta. Pero el 75 no, el 75 ya está muy alejado. El 75 de hecho genera un valor mucho más reducido. Ni siquiera llega al 20% si hacemos un cálculo. Porque 80 decibelios está llegando a un 25%. Estamos duplicando y recordemos siempre va reduciendo este elemento. Entonces los 65 decibelios en términos de dosis no es ninguna amenaza, porque no llega ni al 20% de dosis. Pero el 85 sí, y obviamente el 90 ya es un 100% y los que están por encima ya han excedido. Es por eso que se toman en cuenta, porque estos valores sí están alimentando a la dosis que recibe tu trabajador. ¿Ok? ¿Se entiende, colegas? Sé que puede parecer un tanto confuso, pero tenemos que estar claros. Si hay alguien que tiene duda, volvemos a explicar, no hay problema. Muy bien. Entonces, una vez que yo identifico a cuántas horas se ha sometido cada uno de mis, una vez que yo determino la cantidad de tiempo a la cual se ha sometido mi trabajador de acuerdo al nivel de ruido que ha recibido, con esos valores puedo calcular la dosis. Recordemos que la dosis me decía, vamos a ir un ratito atrás, la dosis es igual a 100 veces el tiempo de exposición al nivel de un ruido dividido entre el tiempo de exposición máximo permitido. Entonces, acá yo tengo el valor. La dosis va a ser igual a 100 veces el primer dato para 90 decibelios. El tiempo de exposición a ese ruido de 4 horas dividido entre el tiempo de exposición permitido para ese ruido. Para 90 decibelios, ¿cuántas horas puedo aguantar según OSHA? 8 horas. Por eso el 8 está aquí. Segundo valor, para 95 decibelios. ¿Cuánto tiempo me estoy exponiendo a 95 decibelios? 1.5 horas. ¿Cuánto tiempo me permite OSHA exponerme a 95 decibelios? Vuelvo a mi tabla. Y veo que a 95 decibelios me permite 4 horas. Aquí ya puedo jugar yo con los valores porque sé que mientras más sube el ruido, más baja el tiempo en función a mitades y a la tasa de intercambio de la cual hablamos. Entonces 1.5 dividido entre 4. Ya eso le sumo el último valor porque es una sumatoria. Es una sumatoria matemática, ¿no? El tercer valor es 85 decibelios, el umbral que ya está a un 50%. Me someto a una hora y la norma OSHA me dice que 85 decibelios yo puedo soportar 16 horas. Entonces dividido entre 16. Hago este pequeño análisis matemático de suma,
división, multiplicación, suma, resta sencilla y obtengo un valor de 93.75%. ¿Qué significa eso? Que este trabajador, si bien se ha expuesto a valores superiores durante su jornada laboral, no ha llegado aún a una dosis del 100%. Eso significa que no ha excedido el límite crítico del cual nos habla la norma. Ha estado al borde. 93.75 ya es un valor muy, muy alto. No superó el 100, por ende no ha llegado al límite de exposición permitido por norma. No ha llegado a esa dosis igual a 100%. Pero, ha superado el 50%. Ha superado los 85 decibelios en promedio. Entonces ha excedido ese límite de actuación del que dijimos, de 85 decibelios. Por ende, por más que no hayas llegado al 100%, OSHA ya te exige acá que tú empieces a establecer medidas de corrección, controles de ingeniería, controles administrativos y manejo de equipos de protección personal. ¿Ok? Ese es el análisis que se maneja cuando calculamos dosis de diferentes fuentes en diferentes horarios de acuerdo al nivel de ruido al cual exponemos al trabajador. ¿Ok? Influye mucho la tasa de intercambio y el manejo de los valores de nivel de presión sonora al cual exponemos al trabajador. Muy bien. De esta manera se maneja lo que es dosis en base a lo que es OSHA. ¿Tenemos alguna duda, alguna consulta, colegas? ¿Se entendió? ¿De verdad se entendió? Bueno, pongan un like o levanten su manito para ratificar que se ha entendido, si no voy a pensar que se están durmiendo. Muy bien. Bueno, tengo a 2 personas únicamente. 3, 4, 5, 6. Excelente. Eso me tranquiliza. Muy bien. Rapidito vamos a ver las siguientes diapositivas, ¿ya? Y con esto ya terminamos todo. Ya sea que analices la sumatoria de ruidos para ver a qué nivel de presión sonoro te sometes, o ya sea que igual analices el ruido pero por medio de la dosis, cualquiera de los dos caminos te van a llevar a establecer controles si tus valores están por encima de los límites permitidos. El establecimiento de controles tiene que manejarse ya sea a nivel de la fuente que los genera, a nivel del medio que hace que se propague el ruido, o a nivel del ente receptor, el que está recibiendo el ruido, ¿ya? Por ejemplo, la fuente puede ser una maquinaria, puede ser un equipo. En este caso tenemos acá una planadora, una trituradora, que está perforando prácticamente todo lo que es el pavimento rígido. Y obviamente ese tipo de actividad en el sector de la construcción genera bastante ruido. Entonces yo puedo atacar a la fuente que está generando el ruido, puedo atacar a la máquina y establecer controles a la máquina. ¿Ya? Alguna vulva de resguardo, algún sistema de insonorización, implementación de amortiguadores plásticos para que el ruido se disipe un poco. Pueden ser algunas características que pueden afectar a la fuente. Otro mecanismo u otra área a la cual puedo atacar es el medio que los propaga. En este caso, el ambiente está abierto, tal vez puedo encerrar al trabajador en ese sector en el cual está trabajando para poder aislar el medio de trabajo, el medio de propagación. Ahí puedo instalar medidas de, por ejemplo, protección auditivo. Cuando atacamos al medio, son los famosos paneles. Pueden ser paneles metálicos, pueden ser paneles plásticos, paneles de madera, e inclusive hay paneles naturales hechos con jardines, con la plantita trepadora principalmente, que simulan la construcción de muros vegetales, ¿no? Podemos aislar el medio de propagación. Y si no es posible manejar el medio, pues el tercer punto es proteger al ente receptor, es decir, el ser humano que lo recibe, actuar sobre el que está recibiendo el ruido, equipos de protección personal. Muy bien. A estas 3
características, estos tres elementos son a los cuales tú puedes atacar cuando se te presenta ruido ocupacional. Primero, siempre trata de atacar a la fuente. No se puede, ataquemos al medio. No se puede, recién actuamos sobre el ente receptor, como última opción y única, ¿ya? Ahora, ojo, eso no significa que pueda atacar a las tres simultáneamente, o pueda atacar a la fuente y también al receptor. En realidad, sí. Tú siempre tienes que dotar tus equipos de protección personal a tus trabajadores. Eso ya está sacramentado por ley. Pero, como dijimos en seguridad, el EPP es el último mecanismo de control. Es el menos eficiente que el resto. Entonces, en última opción, solamente tu solución va a ser dar EPPs. Tienes en la medida de lo posible que cuando se presenta ruido, tienes que atacar ya sea al medio o a la fuente que lo genera. Muy bien. Eso, colegas. Entonces, para cerrar la clase de hoy, nos ha faltado tiempito. Voy a mostrarles el caso de estudio que se tiene que trabajar para el próximo día lunes. ¿Ok? Que ya está en la plataforma, pero voy a dar las directrices porque se van a asustar si no. Hay algunos ejercicios que no los tienen que hacer porque no hemos alcanzado a ver todo. Acá está la práctica. Muy bien, permítanme presentarla. Hoy solamente hemos visto análisis de ruido, suma de ruidos, como también dosis. Entonces, ese es el caso, la práctica número 3 que ustedes tienen actualmente en lo que es la plataforma. Y lo que voy a pedirles es que hagan o calculen los ejercicios 1, el ejercicio número 2, el ejercicio número 3, el ejercicio número 4 y el ejercicio número 5 únicamente, ¿ya? 6, 7, 8 ya corresponden a otro análisis que vamos a ver el día lunes por el tema del tiempo. Los primeros 3 ejercicios son relacionados a suma de ruidos. Pueden manejar el método empírico o si gustan pueden manejar el método algebraico, con el que se sientan más cómodos. Muy bien. El ejercicio 4 y el ejercicio 5 van directamente relacionados con lo que es análisis de dosis. El 6 también, pero solamente hagan hasta el 5, porque el 6 ya maneja mapeo de ruidos y eso vamos a ver el día lunes próximo. Muy bien. Hasta el ejercicio número 5, por favor, tienen que realizar la presentación de sus trabajos. Este trabajo va a ser individual. Pueden obviamente colaborarse entre grupos, comparar resultados, no tengo yo ningún problema. Pero el trabajo lo presentan de forma individual, por favor. Voy a habilitar mañana la tarea en plataforma y lo van a tener disponible hasta el próximo día lunes a las 18:55, 5 minutos antes de empezar la clase. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta más para ir cerrando sesión ya. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, quedamos acá, queridos colegas. Agradecerles por su atención. Ha sido muy satisfactorio. Espero que realmente se haya comprendido lo que hemos manejado el día de hoy. Si tuviesen alguna duda, con toda confianza igual me la consultan por medio del WhatsApp o por medio de la plataforma. Muy bien. Tengan buena noche, tengan un excelente resto de semana y conmigo nos vemos el día lunes. Bendiciones a todos. Buenas noches, colegas. Buenas noches, Buenas Nacho.